Hablemos sobre la importancia del parentesco. Antes de empezar, este video fue realizado por Ingrid Rubio, Valeria Carranza y Fernanda Morales. Ahora sí, empecemos con el contenido. Para empezar, es importante entender que el parentesco es algo que todos vivimos en nuestra vida diaria, aunque muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene desde el punto de vista legal. Normalmente, cuando escuchamos la palabra familia, pensamos en nuestros papás, hermanos, abuelos, hasta incluso primos, pero más allá de lo emocional, todas esas relaciones también tienen efectos jurídicos. Es decir, no solo que sean parte de nuestra vida, sino que la ley reconozca esos vínculos y establezca derechos y obligaciones entre personas que forman parte de una familia. Por ejemplo, gracias al parentesco existen obligaciones como dar alimentos, derechos como heredar bienes y también ciertas limitaciones, como el hecho de que no todas las personas pueden contraer matrimonio entre sí. Entonces, el parentesco no solo es un concepto social o emocional, sino que la figura jurídica muy importante. Ahora bien, para entender mejor este tema, primero tenemos que definir qué es el parentesco. El parentesco es la relación jurídica que existe entre personas que descienden una de otras, que tienen un antepasado en común o están unidas por un vínculo reconocidos por la ley. Esto significa que no solamente incluye a las personas que están unidas por la sangre, sino también a aquellas que tienen una relación legal, como en el caso del matrimonio o la adopción. Dicho de una forma más sencilla, el parentesco es el vínculo que conecta a las personas dentro de una familia, pero con efectos legales. Y esto es muy importante porque a partir de este vínculo se generan muchas consecuencias que puedan afectar directamente a la vida de las personas. Ahora que ya entendimos qué es el parentesco, mi compañera les va a explicar cuáles son los tipos que existen. Gracias. Y bueno, como ya se explicó, el parentesco no es solo uno, sino que existen diferentes tipos que nos ayudan a entender mejor cómo se clasifican las relaciones familiares. Principalmente podemos hablar de tres tipos de parentesco: el de consanguinidad, el de afinidad y el civil. Primero vamos a hablar del parentesco por consanguinidad. Este es el más común y el que normalmente todos identificamos, ya que se basa en la relación de sangre entre las personas. Este tipo de parentesco existe cuando las personas descienden de un mismo progenitor, es decir, cuando hay un vínculo biológico entre ellas. Por ejemplo, aquí entran las relaciones entre padres e hijos, abuelos y nietos y también entre hermanos. Este tipo de parentesco es muy importante porque tiene muchas implicaciones legales, sobre todo en temas como la herencia, la patria potestad y la obligación de dar alimentos. Ahora, dentro de este tipo de parentesco existen dos formas en las que se pueden organizar las relaciones: la línea recta y la línea colateral. La línea recta es cuando las personas descienden directamente unas de otras. Por ejemplo, un abuelo, un padre y un hijo forman una línea recta porque hay una descendencia directa entre ellos. En cambio, la línea colateral se da cuando las personas no descienden directamente de sí, pero tienen un antepasado en común. Como por ejemplo, los hermanos no descienden uno del otro, pero sí comparten a los mismos padres. Por eso se consideran parientes en línea colateral. Lo mismo ocurre con los tíos y los primos. Además de las líneas, también es importante entender los grados de parentesco. El grado de parentesco se determina por el número de generaciones que separan a dos personas. Por ejemplo, entre padres e hijos existe un parentesco en primer grado, porque solo hay una generación de diferencia. Entre abuelos y nietos es de segundo grado, porque hay dos generaciones. Y en el caso de los hermanos también es de segundo grado, pero se cuenta de forma diferente. Se sube al padre en común y luego se baja al otro hermano. Esto puede parecer un poco confuso al principio, pero es muy importante porque los grados de parentesco determinan quién tiene ciertos derechos u obligaciones dentro de la familia. Ahora, además del parentesco por consanguinidad, también existe el parentesco por afinidad. Este tipo de parentesco surge a partir del matrimonio, es decir, cuando una persona se casa, automáticamente crea una relación con la familia de su pareja. Por ejemplo, los suegros, los cuñados, los yernos o las nueras. Aquí es importante mencionar que no existe un vínculo de sangre, pero aún así se reconoce una relación jurídica. Y aunque en algunos casos no tiene tantas consecuencias legales como la consanguinidad, sigue siendo importante dentro del derecho familiar.
Finalmente tenemos el parentesco civil. Este tipo de parentesco surge a partir de la adopción. Cuando una persona es adoptada, se crea una relación legal entre el adoptante y el adoptado, que es equivalente a la de padres e hijos biológicos. Esto significa que el hijo adoptado tiene los mismos derechos y obligaciones, como el derecho a recibir alimentos, a heredar y a formar parte de la familia de manera completa. De esta forma, la adopción no solo crea un vínculo afectivo, sino también un vínculo jurídico pleno. Ahora que ya vimos los tipos de parentesco y cómo se clasifican, mi compañera les va a explicar cuáles son sus efectos y por qué es tan importante. Ahora vamos a hablar sobre los efectos del parentesco, que básicamente son las consecuencias legales que se generan a partir de estas relaciones familiares. Uno de los efectos más importantes es el derecho a recibir alimentos. Esto significa que cada ciertos familiares tienen la obligación de apoyarse económicamente cuando algunos de ellos lo necesitan, especialmente en el caso de los hijos, los padres o incluso otros parientes cercanos. Otro efecto muy importante son los derechos hereditarios. Cuando una persona fallece, el parentesco determina quién tiene derecho a recibir sus bienes, sobre todo cuando no existe un testamento. Además, el parentesco también está relacionado con la patria potestad, que es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos, como cuidarlos, educarlos y representarlos legalmente. Todos estos efectos muestran que el parentesco tiene un impacto directo en la vida de las personas, incluso en situaciones muy importantes. Ahora bien, más allá de sus efectos, también es importante hablar de su importancia. El parentesco es fundamental porque permite organizar a la familia desde un punto de vista legal. Además, protege a los integrantes de la familia, especialmente a los más vulnerables, como lo son los menores de edad. También ayuda a garantizar que exista un apoyo entre los miembros de la familia, no solo en lo emocional, sino también en lo económico y legal. Para entenderlo mejor, podemos pensar en un ejemplo práctico. Imaginemos que una persona fallece sin dejar testamento. En este caso, la ley determina quiénes son los herederos basándose en el parentesco. Primero se toma en cuenta a los familiares más cercanos, como lo son los hijos o los padres, y después a otros parientes según el grado. Esto demuestra claramente cómo el parentesco influye en situaciones reales y en decisiones importantes. Finalmente, podemos concluir que el parentesco es una figura esencial dentro del derecho familiar. No solo representa un vínculo entre personas, sino que también establece derechos, obligaciones y límites que permiten organizar la vida familiar. Gracias al parentesco, la familia no solo existe como una realidad social, sino también como una institución protegida por la ley. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.